Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Muy buenos días, Dios te bendiga. Te habla tu hermano y tu amigo Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. Hoy quiero compartir contigo y darle continuidad a la enseñanza que el Espíritu Santo nos ha regalado en esta semana. No pierdas la sensibilidad. Y una de las cosas que dice la palabra aquí en el primer capítulo del libro de Jonás, 14 al 17, de la siguiente manera. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Aleluya, qué maravilloso es el Señor, porque todos los días tiene una palabra especial para cada uno de nosotros. Y quiero darle continuidad a esta enseñanza que el Espíritu Santo nos ha regalado. Y hemos estado hablando acerca de no perder la sensibilidad en las cosas de Dios, no perder la sensibilidad en lo espiritual. Y una de las cosas que estuvimos hablando en el video anterior, que se lo voy a dejar por acá, y es que Sansón había perdido la sensibilidad en las cosas del Señor. Y una de las cosas que podemos notar o podemos tener en cuenta de esto es que la falta de sensibilidad de lo espiritual nos lleva a nosotros a unas consecuencias devastadoras. Y aquí encontramos en el libro de Jonás, estamos hablando de un hombre de Dios, estamos hablando de un profeta que Dios le encarga algo, le dice que vaya a Nínive a predicar, porque el pecado de Nínive había subido delante de la presencia de Dios y que él la iba a destruir. Pero entonces dice la escritura que Jonás, a pesar de que había escuchado la palabra y la voz de Dios, Jonás decide no ir a Nínive, sino que se va a Jope. Y dice la palabra que él descendió para irse a Tarsis y tomar un barco que lo llevara a Jope. Y estando en el barco, de pronto muchos conocemos la historia, dice que se levantó una tempestad tan impresionante que todos los que estaban allí estaban asustados y estaban invocando a sus dioses. Pero dice la palabra que Jonás había descendido y estaba durmiendo en la parte más profunda del barco. Ni siquiera Jonás se había dado cuenta de la gran tormenta y la gran tempestad que se había levantado. Y esto nos lleva a nosotros a entender dos cosas importantes. Y es que cuando nosotros realmente perdemos la sensibilidad, inmediatamente no le prestamos atención a la voz de Dios. Lo que nosotros antes que creíamos, ahora lo colocamos en duda. Y aquí encontramos a un hombre que Dios le había dado una palabra. ¿Cuántos de nosotros anhelamos escuchar la voz de Dios? Y escuchar la voz de Dios nos llevaría a nosotros a la mejor dirección de nuestra vida. Y aquí este hombre de Dios, aquí este Jonás, el profeta del Señor, no era cualquier persona. Era un hombre que había sido llamado por Dios y de seguro no era su primer encargo, o no era la primera vez que Dios lo llamaba para una misión. Pero Jonás, al escuchar esta voz de Dios, él decide irse para otro lugar. Pero la falta de sensibilidad llevó a Jonás a no prestarle atención a la voz de Dios. Porque cuando nosotros perdemos la sensibilidad espiritual, nos cuesta realmente volver a las cosas espirituales. Nos encontramos más pesada la oración, encontramos más pesado la lectura de la palabra, que es donde podemos encontrar la voz de Dios. También encontramos también pesado todos los hábitos espirituales. Y esto estaba sucediendo con Jonás. Pero había una razón, y es lo segundo. Cuando se pierde la sensibilidad espiritual, se endurece el corazón. Y la razón por la cual Jonás no quería ir a Nínive, Jonás sabía que aunque Dios había dictaminado un juicio contra Nínive, él sabía que si Nínive se arrepentía, Jehová lo perdonaba. Y cuando se pierde la sensibilidad espiritual, inmediatamente se pierde también el sentido de poder ganar almas y tener misericordia con aquellos que están perdidos, con aquellos que están alejados del Señor. Y esto pasó con Jonás. Y muchas veces a nosotros también perdemos la sensibilidad y no sentimos esa pasión por las almas, sino que estamos mirando el aspecto físico de la persona para poder dictaminar si esa persona puede o no puede recibir una palabra o un mensaje de Dios. Y recordemos que a Dios lo que más le interesa son las almas. Al Señor lo que más le interesa es que el ser humano le pueda conocer. Y tú y yo somos aquellos
hombres que debemos llevar ese mensaje a las naciones, porque la palabra de Dios lo dice así. Jesucristo dijo: ve y predique el evangelio a todas las naciones y a toda criatura, dice la Escritura, y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Es nuestra misión poder compartir el mensaje de Dios. Pero cuando perdemos la sensibilidad, empezamos a calificar quién puede escuchar la palabra de Dios, a quién se le puede predicar y a quién no se le puede predicar. Eso es un síntoma que hemos perdido la sensibilidad espiritual, porque vemos y encontramos a un Jesús que es nuestro mayor ejemplo, que le criticaban porque se acercaba a aquellos que eran desechados, a los leprosos, a las prostitutas, a aquellos que estaban con defectos según para aquella religión de aquel tiempo. Estaban defectuosos y no se podía acercar a aquellas personas defectuosas. Y de pronto nosotros también a veces juzgamos de esta misma manera. A veces pensamos que no se le puede acercar a un drogadicto, no se le puede acercar a una persona que tenga una condición bastante difícil. Pero déjame decirte algo, que Dios está interesado en cada alma que pisa esta tierra para que conozca al Señor. Y lo tercero que yo puedo encontrar aquí es que cuando se pierde la sensibilidad, empezamos a descender en nuestra vida espiritual. Dice la palabra que lo primero que hizo Jonás cuando escuchó la voz de Dios fue que él descendió a Tarsis para coger un barco que lo llevaría a Jope. La segunda manera en la que Jonás descendió, dice que todos estaban allá en el barco y estaba la tormenta moviéndose de una forma impresionante, y Jonás había descendido a lo más bajo de la barca, y él ahí ni siquiera se había percatado de la gran tormenta que estaba sucediendo, sino que estos hombres echaron suertes, dice, y la suerte cayó sobre Jonás, y le preguntaron que qué era, que quién era él y que a qué Dios él tenía que buscar. Y entonces él revela que es un profeta y que creía en Jehová y que la suerte le había caído a él. Entonces Jonás reconoce que por causa de él era que se estaba levantando esta tormenta. Pero dice la palabra de Dios que él le dijo a aquellos hombres: échenme al mar, e inmediatamente la tormenta se irá. Y cuando lanzaron a Jonás al mar, dice que la tormenta inmediatamente se puso en quietud. Pero dice la palabra aquí en el último versículo 17 que Jehová tenía preparado un gran pez y se tragó a Jonás, y Jonás pasó allí 3 días y 3 noches buscando la presencia y pidiendo misericordia a Dios. Cuando perdemos la sensibilidad espiritual, ya no estamos presurosos por crecer en lo espiritual. Ya si teníamos una capacidad de poder orar bastante tiempo, 1 hora, media hora, 45 o más de 1 hora, empezamos a descender y a perder la importancia por la oración. Cuando antes de pronto estudiábamos mucho la palabra, la estudiábamos de mañana, de tarde, de noche, empezamos a prorrogar el estudio de la palabra de Dios y de los hábitos espirituales. Si teníamos en la semana el hábito o la costumbre de hacer ayuno 1 o 2 veces por semana, empezamos a aplazar esos hábitos espirituales porque empezamos a descender en lo espiritual y empezamos a perder la sensibilidad en lo espiritual. Y aquí encontramos en la vida de este hombre una gran enseñanza para nosotros. Jonás, a pesar de que había desobedecido a Dios, el Señor cumplió el propósito en su vida. Y esto nos lleva a nosotros a entender que podemos tener la oportunidad de recuperar la sensibilidad. ¿Y cuándo fue que Jonás empezó a recuperar la sensibilidad? Empezó a recuperar la sensibilidad en el vientre de aquel pez, en esos 3 días de ayuno y oración pidiendo misericordia a Dios. Pero Jonás no sabía que para el pueblo de Nínive ellos tenían una profecía, o se había levantado una historia que decía que llegaría algún día un hombre que saldría del mar. ¿Y quién fue el que salió del mar? Salió Jonás. Y cuando salió Jonás, dice que todo el pueblo creyó a la palabra que Jonás traía para el pueblo de Nínive. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo de Nínive? Dice que el rey de aquella ciudad le dijo a toda la nación que no comieran y que no bebieran y que no se colocaran en silicio para poder pedir misericordia, para ver si Jehová tenía misericordia de ellos. Y dice la escritura que Jehová vuelve y habla a Jonás y le dice: ya me arrepentí de destruir a Nínive, porque todo el pueblo se ha arrepentido. Entonces allí pasó una prueba más Jonás.
No le sirvió los 3 días de ayuno y de oración que pasó dentro del vientre. Inmediatamente salió de él la falta de sensibilidad y le dice al Señor: ya mátame, porque yo sabía que tú ibas a perdonar a este pueblo. Entonces Dios salvó a Nínive, pero también Dios salvó a Jonás. Así que tenemos una oportunidad en la presencia de Dios para poder otra vez recuperar la sensibilidad. En Sansón él recuperó su pacto, empezó a crecer el cabello, pero aquí, al tener misericordia Dios de Nínive, Dios también tuvo misericordia de Jonás, y todavía continúa la palabra de Dios con este hombre de Dios. Continuó Jonás siendo el profeta y dando la palabra de Dios que salía por su boca. Así que en este día yo quiero recordarte algo, que Jesús es nuestro mejor ejemplo. Jesús, una de las cosas que nos enseñó a nosotros en la palabra, y es que él tenía compasión por las almas. Él veía las multitudes y decía: son como ovejas que no tienen pastor. Y uno de los milagros que hizo Jesús de la alimentación de los 4,000, de los 5,000, dice la Escritura que él la tuvo porque tuvo compasión de las almas. Y le dijo a sus discípulos: denle de comer. Y estas cosas produjo el milagro, la necesidad. Pero ¿sabes algo? Jesús nos enseña a nosotros a tener compasión por las almas, no importando la condición, ni estado social, ni estatus económico, no teniendo importancia en eso, sino importando de que es un alma y que necesita escuchar que Jesucristo tiene vida y oportunidad para él, y que solamente aquellos que crean en Jesús realmente podrán obtener todos los beneficios que Jesús vino a darnos a nosotros como hijos de Dios. Así que en este día yo quiero invitarte a que me acompañes en una oración, porque vuelvo y te repito, hay una gran necesidad, y la necesidad es que tú conozcas a Jesús, el Hijo de Dios, y todo lo que Jesús hizo en la cruz por darte salvación a ti y a mí, y que solamente puedes adquirirlo cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón. Y te voy a pedir que me acompañes en esta oración y repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque entregaste tu vida por mí en la cruz. Señor Jesús, yo reconozco que me he equivocado muchísimas veces, pero hoy vengo a pedirte perdón. Perdóname, Señor Jesús. Señor Jesús, hoy creo en ti. Te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido, Espíritu Santo, que derrame de tu presencia y que conviertas a cada persona que va a escuchar esta enseñanza en una persona, en un hijo tuyo sensible a tu presencia y sensible a todo lo espiritual, a todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre Celestial, hoy tenemos la oportunidad una vez más de acercarnos a tu presencia, Señor. Y tu palabra dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces tú lo levantas. O sea que hoy hay oportunidad, Señor, para que tú nos levantes y que regreses la sensibilidad a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro ser. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos sigas dirigiendo, que nos sigas guiando y enseñándonos a tomar las mejores decisiones día a día en todo lo que tenemos que enfrentar en nuestra vida cotidiana. Espíritu Santo, te damos gracias y te pedimos que nos respaldes en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.